Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. En la lejana estación minera de Vestria Prime, donde las tormentas de ácido barrían los cielos y los días eran tan oscuros como las noches, una figura solitaria trabajaba en silencio entre los escombros metálicos. Su piel parecía tallada de obsidiana líquida, y sus ojos, sin pupilas, reflejaban un vacío que incomodaba a todos. No hablaba. No dormía. No sangraba. Los demás mineros la evitaban como si fuera una maldición. Nadie sabía de dónde venía, solo que había sido entregada por un transporte militar sin explicación, encadenada de tobillos y con un collar que emitía descargas si se alejaba más de 100 metros del núcleo de trabajo. Nadie se atrevía a preguntarle nada, ni siquiera los soldados que supervisaban la base. Era una anomalía, una herramienta, algo que se usaba y se olvidaba. La llamaban simplemente la cosa, o cuando eran más crueles, la bestia muda. Pero todo cambió el día que Gabriel llegó. Era humano, con acento del sur de la tierra, piel bronceada por otros soles y unos ojos que no esquivaban nada, ni siquiera el miedo. Su expediente decía que era ingeniero, asignado temporalmente para reparar la maquinaria de extracción. Pero Gabriel tenía esa forma de caminar como si el universo no lo intimidara, como si aún conservara la capacidad de asombrarse. Y fue precisamente eso lo que hizo cuando la vio por primera vez. Ella soldaba una línea de energía junto a un generador defectuoso. Sus movimientos eran perfectos, milimétricos. Gabriel se detuvo. Mientras los demás seguían caminando sin mirarla, él lo hizo. Y no solo la miró. Se acercó. ¿Por qué está encadenada?, preguntó con voz firme al supervisor. El hombre, un viejo curtido con más cicatrices que paciencia, soltó una carcajada seca. Porque no es una persona, ingeniero. Es un arma viva. Si supieras la mitad de lo que ha hecho, ni siquiera la mirarías. Gabriel volvió a mirar a la criatura. La arma viva seguía soldando, como si no hubiera oído. Pero él notó un pequeño temblor en sus dedos. Ese temblor fue suficiente. No me gustan las cadenas. Ni siquiera para las armas. El supervisor resopló. Cuida tu lengua, humano. No querrás acabar en la lista equivocada. Pero Gabriel no respondió. Solo dio un paso más cerca de ella. A esa distancia, pudo ver detalles que los otros nunca se habrían atrevido a notar. Cicatrices antiguas en sus muñecas, señales de quemaduras que no habían sanado del todo, marcas que no parecían naturales, como si su cuerpo hubiera sido rediseñado muchas veces sin cuidado, sin piedad. La criatura giró levemente el rostro. Por un instante, sus ojos vacíos se cruzaron con los suyos. No había ira, ni súplica, ni esperanza. Solo un abismo. Y aún así, Gabriel no desvió la mirada. «Hola», dijo simplemente. La criatura parpadeó, como si aquella palabra, tan simple, tan humana, hubiera penetrado algo dentro de ella. Él no esperó respuesta. Solo se giró y volvió a su estación de trabajo. Pero esa noche, por primera vez en años, alguien no la llamó cosa. No la miró como una aberración. Y mientras el frío de Vestria Prime congelaba los huesos de todos los demás, ella sintió algo arder muy despacio en su pecho. Un calor suave. Peligroso. Vivo. El día después de aquel saludo, el ambiente en la estación minera cambió de forma imperceptible. Nadie hablaba de lo que Gabriel había hecho, pero todos lo sabían. Las miradas eran más largas, los murmullos más constantes. Algunos pensaban que estaba loco. Otros que solo era un idealista más, un ingenuo recién llegado que no entendía las reglas. Gabriel no les prestaba atención. Estaba demasiado ocupado observándola. Cada vez que tenía un descanso, encontraba una excusa para acercarse al área donde ella trabajaba. Fingía revisar las estructuras, ajustar sistemas o limpiar sensores que no necesitaban limpieza. Pero siempre terminaba en el mismo sitio, a unos pasos de donde ella, la mujer encadenada, seguía moviéndose como una sombra viva entre chispas y polvo metálico. Ella no hablaba. Ni una palabra. Pero lo escuchaba. Gabriel comenzó a dejar pequeñas cosas cerca de su puesto de trabajo. Un paquete sellado con galletas energéticas. Una piedra brillante que había encontrado entre los escombros. Una flor azul, artificial,
que había fabricado con alambre y fragmentos de polímero durante la noche. Al principio, ella no tocaba nada, pero nunca los ignoraba. A veces miraba los objetos. A veces los olía, como si desconfiara de que pudieran ser reales. Y un día, simplemente, tomó la flor y la guardó entre los pliegues de su uniforme raído. Gabriel no dijo nada. Solo sonrió. Las palabras vinieron después. Muy lentamente. En una pausa silenciosa entre el zumbido de los generadores y el golpeteo de las herramientas, él se agachó a su lado y le ofreció una taza de bebida caliente. Ella lo miró fijamente. No entendía el gesto. «No está envenenado», dijo él, con una sonrisa suave. «Lo probé antes». Ella dudó. Al final, tomó la taza con dedos tensos, como si le costara más la cercanía que el miedo al líquido. Dio un sorbo pequeño. Sus labios temblaron. El calor pareció descongelar algo dentro de ella. «¿Tienes nombre?», preguntó él, sin ninguna presión. El silencio fue largo. Gabriel pensó que quizás había ido demasiado lejos. Pero entonces, en voz baja, casi un suspiro, ella respondió: «Noctra». Gabriel parpadeó. No había esperado una respuesta tan íntima. No un número de serie. No un código. Un nombre. Noctra. La forma en que lo dijo no era desafiante. Era como si nunca antes lo hubiera pronunciado en voz alta. Como si cada letra le quemara la garganta y al mismo tiempo la liberara. «Es un nombre hermoso», dijo él, con honestidad. «Gracias por compartirlo». Por un instante, la mujer que todos creían incapaz de sentir bajó la mirada. Y ese gesto tan humano, tan simple, lo hizo al sentir que estaba en presencia de algo mucho más grande, más trágico, más complejo de lo que cualquiera allí entendía. Ese mismo día, cuando Gabriel regresó a su módulo de descanso, encontró algo junto a su puerta. Una pequeña placa metálica oxidada, grabada a mano. Era el símbolo del taller donde Noctra soldaba todos los días. Ella también había dado un paso. Tal vez pequeño. Pero para alguien que había vivido entre cadenas y silencio durante tanto tiempo, ese gesto era inmenso. Y Gabriel, sin saberlo aún, había encendido una chispa en el corazón de algo que el resto del mundo aún se negaba a reconocer como viva. Las noches en Vestria Prime eran crueles. Incluso dentro de la base, los sistemas térmicos fallaban con frecuencia, y las sombras se volvían más densas, como si el planeta mismo respirara oscuridad. Los trabajadores se refugiaban en sus módulos metálicos, abrazando mantas térmicas y esperando que los vientos no arrancaran techos ni oxígeno durante la noche. Pero Noctra no tenía refugio. Dormía en el suelo del hangar de reciclaje, junto a piezas rotas y contenedores con fugas. A nadie le importaba. Era suficiente que no muriera. No necesitaban que viviera bien. A veces, ni siquiera se le permitía cerrar los ojos por completo. Los sensores de su collar reaccionaban al letargo profundo y la despertaban con descargas eléctricas cada vez que su pulso descendía demasiado. Aún así, cada noche, Gabriel pasaba frente al hangar. No decía nada. Solo dejaba algo. Una manta extra, un generador portátil con calor limitado, una linterna sin usar. Y ella, sin que nadie la viera, comenzó a esperarlo. No con ansiedad. No con esperanza. Solo con la misma quietud con la que se espera la salida del sol en un planeta donde el día tarda en llegar. Pero aquella noche fue diferente. Noctra soñó. Era la primera vez en años que su mente la traicionaba con imágenes que no controlaba. En su sueño, era pequeña. Su piel aún no estaba marcada. Corría entre árboles enormes, persiguiendo luces flotantes que parecían responder a su risa. Recordó una voz femenina. Dulce. Fuerte. Cantaba en un idioma que ya no entendía. Y luego, fuego. Cadenas. Gritos que no eran suyos. Instrumentos. Frío. Frío eterno. Despertó gritando. Un sonido tan humano, tan desgarrado, que hizo que uno de los centinelas activara su arma. Pero no disparó. Tal vez fue el miedo en sus propios ojos. Tal vez fue el rugido distante del generador que fallaba otra vez. Gabriel estaba cerca. Corrió al hangar, sin pensar. Cuando la vio, encogida en el rincón, temblando,
comprendió que no era un ataque. Era dolor. De ese tipo que no deja marcas en la piel pero destroza por dentro. Se agachó a su lado y sin decir palabra, le ofreció su presencia. No tocó. No forzó. Solo se sentó en el suelo con ella. Pasaron largos minutos en silencio. Noctra respiraba con dificultad, con los ojos fijos en un punto invisible. Gabriel, con la voz apenas audible, le habló como si contara un secreto. Mi hermana también tenía pesadillas. Después de la guerra. Despertaba gritando, igual que tú. Mi madre decía que las cicatrices del alma se arrastran como serpientes. Te muerden cuando menos lo esperas. Pero también decía algo más, que nadie debería enfrentar esos demonios solo. Ella lo miró. Esta vez, con los ojos abiertos de par en par. No con vacío, sino con desconcierto. No entiendes lo que soy, dijo, y su voz era grave, casi inhumana, como si hablara desde una caverna sin fondo. Tal vez no, respondió él. Pero eso no cambia lo que veo. ¿Y qué ves? Gabriel respiró hondo. El hangar estaba oscuro, pero el brillo de los ojos de Noctra parecía iluminarlo todo. Una persona. Dolida. Fuerte. Más viva que todos los que se creen normales aquí. Ella bajó la cabeza, como si esas palabras pesaran demasiado. No estaba acostumbrada a ser vista. Y mucho menos, a ser defendida. Entonces, con torpeza, como si el gesto fuera más difícil que alzar toneladas de metal, extendió su mano. No tocó la de él. Solo la dejó abierta. Cerca. Disponiéndose. Gabriel, sin dudar, la tomó. Y en ese contacto, algo invisible se quebró. Algo antiguo. Algo que había estado encerrado bajo capas de dolor, miedo y condicionamiento. Noctra no sabía lo que significaba esa conexión. Pero supo que ya no estaba sola. Por primera vez desde que recordaba, alguien se había sentado junto a ella, sin querer usarla, sin querer destruirla, solo para acompañarla. Y eso, en un lugar como Vestria Prime, era más raro que cualquier milagro. El día comenzó con una explosión. Uno de los depósitos de contención energética colapsó tras semanas de advertencias ignoradas. La onda de choque sacudió los cimientos de la base minera y un zumbido agudo hizo que los sistemas de comunicación colapsaran por minutos. Gabriel corrió directo al sector donde Noctra trabajaba. El pasillo estaba lleno de humo negro, y las alarmas no paraban de gritar en tonos intermitentes. Había cuerpos. Algunos heridos. Otros, más quietos de lo normal. Las estructuras vibraban con cada segundo. El metal parecía quejarse como un ser vivo. Y entre ese caos, ella. De pie, en medio de la sala derrumbada, con las cadenas destrozadas a sus pies. Noctra no sabía cómo habían cedido. Las alarmas habían activado las descargas al primer impacto, pero en lugar de paralizarla, su cuerpo las había absorbido. Algo dentro de ella se rompió, o se liberó. La energía que había permanecido dormida en su interior durante años despertó como un animal encerrado demasiado tiempo. No fue una explosión de poder. Fue algo más oscuro. Más profundo. Las sombras alrededor de ella se agitaban con vida propia, como si respondieran a su respiración. Como si esperaran una orden. Gabriel se detuvo al verla. Sus ojos no mostraban miedo, sino sorpresa, y una extraña forma de reconocimiento. Ella giró hacia él lentamente. Su rostro no tenía expresión. Pero su cuerpo temblaba, no de debilidad, sino por el esfuerzo de contener lo que estaba ocurriendo en su interior. «Estás herida», dijo él al acercarse. «No», respondió ella, con una voz más firme que nunca. Sus ojos brillaban. Y por primera vez, lo miró como igual. Detrás de ellos, 2 soldados armados entraron corriendo. Apuntaron sin dudar. «Al suelo, humano. Apártate de ella». Gabriel alzó una mano, instintivamente, como si eso pudiera detener las armas. Pero ya era tarde. Dispararon. El proyectil rozó su brazo y lo hizo caer hacia atrás. El golpe contra el suelo le arrancó el aire de los pulmones. Noctra gritó. Un sonido primitivo, salvaje, nacido del fondo del alma. No era humano. No era alienígena.
Era puro dolor hecho voz. Y el mundo respondió. La sala entera pareció contraerse a su alrededor. Las sombras tomaron forma, se alzaron como cuchillas y derribaron a los soldados antes de que pudieran disparar de nuevo. No los mató, pero sus armas quedaron destruidas. Y ellos, inconscientes, tendidos en el suelo. Gabriel la miraba desde el suelo, con sangre en la manga y los ojos abiertos de par en par. Ella no se acercó. Solo se quedó allí, temblando, con el pecho agitado y los brazos aún extendidos. Como si no supiera qué acababa de hacer. Como si aún no comprendiera que había roto los límites que la encadenaban desde que tenía memoria. «¿Qué me está pasando?», susurró, mirando sus manos. Gabriel se incorporó lentamente, con una expresión serena en medio del caos. «Lo que siempre debió pasar. Estás despertando». Noctra parpadeó. Quería creerle. Pero la voz de sus antiguos captores, de sus programadores, aún resonaba en su mente. «Tú no piensas. Tú obedeces. Tú destruyes. Tú eres un arma, no una vida». Pero allí estaba él, sangrando, vulnerable, y sonriéndole, como si no le importara todo lo que acababa de ver. «¿Tienes miedo?», dijo ella, más como una constatación que como una pregunta. Gabriel asintió, sin perder la calma. «Sí, pero no de ti». Esa frase rompió algo más que el silencio. Noctra cayó de rodillas. No por debilidad, por sobrecarga, por culpa, por confusión, por la emoción de ser vista como algo más que una amenaza. Gabriel se acercó, se arrodilló a su lado, y esta vez sí la tocó. No su mano, su rostro. La acarició con suavidad, limpiando una lágrima que ella ni siquiera había notado. «Todo va a cambiar ahora», dijo él. «No lo entiendes», murmuró ella. «No. Pero no tengo que entenderlo para quedarme contigo». Afuera, los protocolos de seguridad ya se activaban. La alta dirección sabría pronto que Noctra se había liberado, que un humano la había defendido, que la cosa encadenada había mostrado un poder que desafiaba cualquier control. La cacería comenzaría al amanecer. Pero por ahora, en medio de la sala destruida, entre humo, sangre y escombros, una mujer que durante años fue considerada una amenaza, descansaba por primera vez en los brazos de alguien que se negaba a verla como un monstruo. Y por primera vez, no se sintió sola. La noche cayó como un manto pesado sobre Vestria Prime, pero esta vez no trajo solo frío, sino también silencio. Un silencio tenso, artificial, como si la misma base contuviera la respiración. Los sistemas automáticos continuaban con sus rutinas, pero los pasillos estaban vacíos. Las voces por los altavoces habían cesado. Ya no era una estación minera. Era un campo de cacería. La orden había llegado desde el alto mando: eliminar la anomalía, localizar al ingeniero rebelde, restaurar el control. Cualquier unidad de contención que actuara con piedad sería sancionada. El sistema no toleraba excepciones. Pero Noctra ya no era parte del sistema. Gabriel y ella se habían refugiado en las cavernas exteriores, un laberinto de roca volcánica que se extendía más allá de los límites establecidos por la estación. Pocos se atrevían a entrar allí, por la actividad tectónica inestable y la falta de señal. Era el único lugar donde podían desaparecer, al menos por un tiempo. El calor natural de las grietas subterráneas les daba respiro. Gabriel, con el brazo vendado de forma precaria, seguía caminando a pesar del dolor. Noctra lo había observado durante horas, en silencio. Estaba acostumbrada a los humanos que la temían, no a los que sangraban por ella. «¿Por qué no te alejas?», preguntó finalmente, sin mirar directamente. Gabriel se detuvo. Respiraba con dificultad. «Porque aún no has querido que me vaya». Ella apretó los labios. Aquella respuesta no era lógica, ni táctica, pero resonó dentro de ella como un eco. Avanzaron hasta una cámara natural iluminada por cristales bioluminiscentes. La luz tenue pintaba su piel con reflejos azulados, y por un momento Noctra se sintió expuesta, vulnerable. Ya no tenía el collar. Ya no tenía cadenas. Pero había algo más aterrador que todo eso: la cercanía.
Gabriel se sentó con dificultad, apoyando la espalda contra una roca. Observó cómo ella se mantenía de pie, tensa, como si su cuerpo aún no supiera estar en calma. ¿Qué eres?, le preguntó, con la voz baja. Ella tardó en responder. Soy el resultado de años de experimentos. Soy lo que queda cuando te arrancan todo y te obligan a seguir en pie. Gabriel asintió. No con lástima, con comprensión. Y aún así, sigues aquí. Eso me dice más que cualquier informe. Noctra se agachó lentamente frente a él. Sus ojos lo estudiaron como si fuera una pregunta sin respuesta. ¿Y tú? ¿Qué eres? Gabriel sonrió, cansado. Un idiota. Uno que no sabe cuándo rendirse. Ella ladeó la cabeza. Eso es admirable. Y estúpido. Lo sé. Por eso probablemente me gustas. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue espeso, cargado de algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Noctra acercó una mano a la herida de su brazo. Sus dedos se posaron apenas sobre la venda, como si tocarlo fuera un privilegio que aún no se había ganado. No quiero que mueras por mí. Gabriel la miró, con los ojos llenos de una ternura que ella no entendía. Entonces no me dejes solo. Noctra cerró los ojos. El peso de aquella frase era demasiado. Durante tanto tiempo había vivido sin ser vista, sin ser tocada, sin tener derecho a desear. Pero él no le pedía nada más que eso: quedarse, ser, estar. Los sensores instalados en su cuerpo le advertían que fuerzas de rastreo se acercaban. Podía sentirlos. Sus pasos pesados. Sus armas listas. Eran 8. Todos humanos. Entrenados. Mandados a matar lo que no entendían. Vienen por mí, dijo ella sin moverse. Entonces que vengan, respondió Gabriel, alzando una pequeña pistola que apenas servía como distracción más que defensa. Ella lo miró, con una mezcla de incredulidad y algo más íntimo. Tal vez afecto. Tal vez temor de que eso fuera precisamente lo que lo haría morir. No vas a detenerlos con eso. Tal vez no, dijo él. Pero tú sí. Noctra se incorporó, su silueta alargada por la luz azul. Había fuego en sus ojos. No rabia. Determinación. El tipo de energía que solo se despierta cuando se tiene algo, o alguien, que proteger. No me interesa matarlos, murmuró. Entonces haz que huyan. No esperó respuesta. Ella avanzó hacia la entrada de la cueva y se detuvo justo antes de salir a la superficie. Cerró los ojos, extendió los brazos y dejó que el poder la atravesara. El suelo tembló levemente. Las sombras a su alrededor se alargaron, vibraron. Y cuando los soldados entraron, con las armas apuntando, se detuvieron en seco. Lo que vieron no fue una mujer. No fue una criatura. Fue algo que no entendían. Y cuando ella dio un paso adelante, los sensores de sus armas fallaron. La luz se apagó. Las comunicaciones murieron. Y lo único que escucharon antes de desmayarse fue su voz, profunda, vibrante, casi suave. No me toquen. No lo toquen a él. O conocerán lo que dejaron enterrado. Los 8 soldados cayeron sin un disparo. Noctra regresó junto a Gabriel. No dijo nada. Solo se sentó junto a él, esta vez más cerca. Sus cuerpos no se tocaron, pero el calor que compartían ya no venía del suelo, ni de las rocas. Venía de algo mucho más humano. Y mientras el planeta dormía una noche más, una exarma se quedó velando al único hombre que alguna vez la había tratado como algo más que una amenaza. Alguien que la había hecho querer vivir. La mañana llegó sin aviso. La luz pálida de Vestria Prime se filtró entre los respiraderos de la cueva, proyectando haces quebrados que parecían cortar el aire. La calma era engañosa. Noctra lo supo en cuanto abrió los ojos. El silencio no era natural. Era la pausa antes del impacto. Gabriel todavía dormía, recostado contra la pared de roca con una expresión de paz extraña, como si, por primera vez en su vida, su cuerpo supiera que estaba seguro. Noctra lo observó por unos minutos. Las líneas de su rostro, la forma en que su pecho se alzaba con cada respiración, la quietud de sus dedos. No entendía del todo qué era ese nudo en su pecho cada vez que lo miraba.
Solo sabía que no quería que él sufriera. No por ella. El sonido de un transporte aéreo perforó la tranquilidad. Un zumbido grave, creciente. Más profundo que cualquier escuadrón anterior. No eran soldados comunes. Noctra lo reconoció de inmediato. Habían enviado a los cazadores élite. Los que no hacían prisioneros. Los que sabían exactamente lo que ella era. Gabriel despertó por el rugido de las turbinas. Se incorporó, y aunque el dolor le hizo apretar los dientes, su mirada buscó de inmediato a Noctra. ¿Cuántos? Una flota. 3 naves. 40 hombres. Artillería pesada. Drones. Todo. Él no se inmutó. Solo asintió lentamente. Entonces es el final. Ella negó con la cabeza. No. Es el principio. Se puso de pie, avanzó hacia la salida de la cueva y se detuvo una vez más, como si necesitara un último instante para decidir qué versión de sí misma iba a liberar. No la herramienta. No la cosa encadenada. Sino la mujer que había empezado a despertar cuando un humano dijo su nombre como si importara. Gabriel se puso a su lado, más débil pero sin retroceder. ¿Qué harás? Voy a cantar con el fuego. Él la miró sin entender del todo, pero la confianza en sus ojos era absoluta. Las naves descendieron entre la roca y la ceniza. Los soldados formaron una línea de ataque perfecta, sin titubeos. Eran los mejores. Sus armaduras brillaban como cuchillas bajo la luz rojiza del planeta. La orden era clara: eliminar. Noctra caminó hacia ellos. Gabriel quedó atrás, observando en silencio. El primer disparo voló en su dirección. Ella no se movió. El proyectil se desvió antes de alcanzarla, desintegrado por la marea invisible que la rodeaba. El aire comenzó a vibrar. La tierra gimió bajo sus pies. Y entonces, todo estalló. Pero no en fuego. En sombra. Una sombra viva, líquida, que surgió de su espalda, de sus manos, de sus ojos, formando alas negras que batieron con fuerza ancestral. Cada paso que daba, la tecnología enemiga fallaba. Los sensores gritaban datos imposibles. Las armas se sobrecalentaban. Las comunicaciones eran solo estática. Los soldados no eran cobardes. Pero por primera vez, supieron que estaban ante algo que los superaba. Noctra no los atacó directamente. Solo caminó. Y cada paso suyo deshacía la estructura de poder que la había encerrado. Uno a uno, los soldados retrocedieron. No por miedo al daño físico, sino porque, por primera vez, comprendían que no enfrentaban un arma, sino una voluntad. Cuando la última nave intentó despegar, ella alzó una mano. No para destruirla, sino para cerrarla en el aire con una onda de energía invisible. Luego la dejó ir. Les perdonó la vida. Gabriel la miraba desde lejos, con el corazón en la garganta. Cuando ella regresó, lo hizo caminando despacio, ya sin fuego, sin sombra, sin energía desbordada. Solo era Noctra. Y eso bastaba. ¿Ganamos?, preguntó él, sonriendo débilmente. Ella se inclinó y lo abrazó. No como alguien que temía perder, sino como alguien que había encontrado algo que no quería soltar nunca más. No quiero seguir huyendo, murmuró ella. Entonces no huyamos. Construyamos algo. ¿Dónde? Donde no existan cadenas. Los meses siguientes los encontraron en un planeta agrícola, uno sin nombre en los mapas galácticos. Gabriel reparaba maquinaria vieja, y Noctra, con manos que antes destruían, ahora cultivaba tierra fértil. Aprendió a reír, aunque al principio su risa era más un susurro curioso que una carcajada. Aprendió a cocinar, a dormir con los ojos cerrados, a sostener la mano de alguien sin miedo a hacerle daño. Vivieron lejos del ruido, lejos del pasado, y cada noche Gabriel le susurraba su nombre. Noctra, la mujer que había sido despreciada por todos, temida por nadie, hasta que un humano decidió verla. Y ella, por fin, aprendió a verse también.